Hola, hola amigos de País Lobo, Radio Mía, Radio La Mega, Despierta FM y Radio Viva. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast día miércoles. Juan Carlos Claret, ¿cómo estás tú? Un gusto, Rocío, un gusto en saludarte y compartir como cada miércoles contigo y con quienes nos escuchan, no solamente, o sea, en toda la provincia y región de los lagos, pero particularmente como cada miércoles saludar a quienes nos escuchan en Río Negro y Puerto Octay. Así es, te eché de menos el miércoles pasado, ¿ah? Sí, no pude, tenía una audiencia en la Ilustrísima Corte de Apelaciones, así que en Valdivia, así que el trabajo llama. ¿Te fue bien o no? Me fue bien. Sí, la experiencia en la Corte de Apelaciones es 50 y 50. Hay días en que uno le va muy bien, hay otros días donde los mismos jueces en casos similares fallan lo opuesto. Así que, O pero sea, ese es un tema de pie derecho. depende de ¿Cómo? la percepción del juez en el día, En el ¿o día, no? sí. Es un tema para analizar ese, ¿ah? El mismo Mm. juez, dependiendo del día, si es su día de cumpleaños, si le pasó algo, si está enojado, si le pasó algo en la casa, son fallos totalmente distintos. Así que, pero bueno, eso es harina de otro costal. Oye, es que es la parte humana de las relaciones políticas, de las relaciones, de cuando fallan los jueces, finalmente. Es bien interesante este tipo de interpretaciones y también el contexto cultural, aunque claramente acá tú estás hablando de algo como muy acotado al fallo del mismo juez en un periodo de tiempo muy corto. Hemos visto que palabras de repente se interpretan de una manera o de otra y hay algunos días en que tú te puedes levantar y decir, no, hoy día no te voy a apoyar. Y otros días, sí, sí te voy a apoyar. ¿Y a dónde voy con esto? Voy al proceso constituyente que se está realizando ahora, porque a pesar de haber acuerdos, no hay acuerdos, porque no hay suficientes acuerdos. Entonces, los consejeros constitucionales dijeron, a pesar de que se habían puesto el plazo de las 11 de la noche del día martes, van a esperar a las 14 horas del día miércoles para ingresar los articulados y a ver si anoche durmieron bien y hoy día llegan con más ganas de tener acuerdo. ¿No crees tú, Juan Carlos? Se dieron 14 horitas más. Si eso fue, con eso me fui a acostar anoche. A ver, lo que está pasando en el Consejo Constitucional es preocupante. Una constitución debe ser fruto de grandes acuerdos transversales y hoy día el panorama que se nos está ofreciendo es de 50% más uno, sea para el apruebo, sea para el rechazo. Perdón, no va a existir esa alternativa, va a existir el a favor y el en contra, para evitar cualquier confusión con el plebiscito de septiembre pasado. Así que en ese sentido, digamos, hoy día vamos a empezar a conocer ya el texto definitivo sobre el cual vamos a poder opinar con propiedad. La otra vez, hace como 3, 4 semanas, Rocío, cuando le hablamos, yo te decía, estoy esperando el texto definitivo porque confío que los expertos le van a hacer hartas enmiendas. Ya estamos en esa fase crítica y todo indica de que no van a haber tantas enmiendas críticas porque no hay consenso para hacerlo. Y en ese sentido, dicho sea de paso, aunque no comulgo con José Antonio Caz, me llama la atención la estrategia que está siguiendo José Antonio Caz para posicionarse en el en contra, manifestando su voto a favor. Yo creo que ha sido bien astuto la forma en cómo está articulando sus pasos para después endosarse el triunfo del en contra. O sea, ¿tú crees que se quiere quedar sin pan ni pedazos? Pero ¿tú crees que efectivamente va en contra? Como que él quisiera ir en contra. Yo no veo cómo sus su forma de ahora, o sea, yo creo que todos los políticos al final, efectivamente, aunque pierdan, nunca pierden realmente. Quizás ahora lo hemos visto un poco más, ¿ah? Pero antes siempre daban vuelta a la cosa de alguna manera para que aunque perdían, igual ganaban de alguna manera. Y en ese caso, claro, José Antonio Cast, aunque pierda, esta vez puede ganar porque nunca quiso ser parte del proceso. Pero, Pero ¿sabes qué Dime. es que lo que yo veo la estrategia de Kast, me puedo equivocar, pero es más o menos lo que estoy avisorando, digamos, con sus pasos. ¿Por qué salió a decir, esta es mi constitución y yo voto a favor? Y logró mover incluso el tablero. Es decir, esta es la constitución republicana, ¿cierto? Ahora, eso fue justo antes de que los expertos comenzaran el proceso de enmiendas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo digo, esta es mi constitución y me la cambiaron. Por lo tanto, voto en contra. Es apostar por el a favor a un texto que todavía no se cocina. Y eso yo lo considero bien interesante. Puedo apostar, puedo apostar de que después Kass va a salir diciendo yo voto
en contra. Lo tengo. Tú tenías Y, eso, ¿ah? sí, Yo, y el tema es que nadie va a poder decir que se dio vuelta la chaqueta, porque precisamente va a decir, es que a mí me cambiaron el texto. Nuestro proyecto era este. ya, pero es que si fuese esa su jugada, sería realmente muy bajo. Yo de verdad no creo que José Antonio Cast per se sea tan bajo al nivel de poner en riesgo el país, la economía, la seguridad por un gusto político de esa manera. Yo difiero contigo, Juan Carlos, y mi visión de José Antonio Cast en este caso es que para poder ganar tienes que tener un enemigo al cual pegarle. Y ese enemigo, claro, es mucho más fácil y yo creo que republicanos en general no habla hacia la esperanza, sino que habla hacia el temor. El temor que genera una u otra cosa. Y el temor está levantado en este caso hacia el comunismo y representado en esa figura, en esa caricatura propiamente tal. Entonces, si lo que se está presentando es comunista, entonces tenemos que votar en contra de eso. Y es que el comunismo quiere poner su bandera y por eso yo estoy en contra de las observaciones que están haciendo los expertos, porque no quiero que ninguna raya del comunismo esté dentro de la propuesta de gobierno, o sea, de la propuesta de constitución. Es lo mismo que cuando fuimos a ver a Gonzalo, pasó para el otro lado. Cuando fue, y él lo ponía que no solo él, después en la clase que tuve con Max Colodro también decía algo muy similar. Esto empieza a quedar la escoba cuando la izquierda se da cuenta que la derecha puede estar en el poder. Y está muy retratado en el libro de Gonzalo, donde él señala cuando Piñera tuvo el primer poder, Bachelet II se dedicó a hacer todo lo posible porque no volviera a estar Piñera nunca más, ni nadie de derecha nunca más en el poder y a torpedear todo lo que pudiera hacer de que la derecha no podía gobernar en Chile. Bueno, ahora estamos exactamente lo mismo, pero a nivel constitucional. Yo creo que lo que se apodera de José Antonio Cast es este mismo nivel que nos tiene tan mal como país, de decir, la izquierda nunca más puede volver a gobernar de la manera en que gobernó la UP. Entonces, como esto tengo que dejarlo totalmente oleado, sacramentado y zanjado, por ningún lado no le voy a dar ni un mínimo aparte para que se me venga a meter. ¿Cachai? Eso es lo que yo veo. O mejor dicho, te hago dos preguntas. Ya, a La ver, primera, tú me estás diciendo de que la estrategia de José Antonio Cast, al posicionarse con el a favor al tiro, antes de que esto llegue a la comisión de expertos, es para boicotear cualquier proceso de enmienda, es decirle, no, expertos no pueden hacer enmiendas. sí, claro, pues si tienes que ver los comentarios de Luis Silva, pues, donde le Ya, dice, si hacen cambio, tienen que ser los mínimos posibles porque el poder del pueblo reside en nosotros. ya. Lo que no me cuadra con eso, lo que no me Ujú. cuadra con eso es entonces ¿por qué Republicanos tiene tan baja, digamos, influencia y voto dentro del comité de expertos? O sea, Porque perfecto. tienen uno solo, pues, Por lo tienen uno. mismo, entonces me llama la atención que Kass quisiera apostar a eso, señalando de que los expertos no pueden hacer enmiendas porque esta es la Constitución, en consideración de que no tienen los votos para hacerlo. Entonces, vuelvo a... Ah, refe- porque te falta una parte de Juan Carlos, porque ¿Chile las vamos? enmiendas que se, no, pues, las enmiendas que se propone el comité de expertos Los tienen que tres volver al quintos. pleno y son votadas de nuevo. Por los tres Claro, quintos. no, pero, Por lo mismo refloto mi teoría. ujú, Yo defiendo esta constitución porque esta es la republicana, ustedes me la van a cambiar porque me la van a cambiar porque tienen los votos para hacerlo, entonces yo voto en correcto. contra de lo que me van a proponer. Entonces, y nuevamente, Kass está No, a favor porque para terminar en ti- contra. tienes dos, tienes dos espacios entre medio. Uno es el plebiscito y después la comisión mixta. O sea, primero ¿Cachai? la comisión mixta y después el plebiscito. No, no, o sea, perdón. El pleno, comisión mixta, Ya, plebiscito. perfecto. Perfecto. ¿Ya? Entonces, en ese pleno todavía hay espacio, o sea, van a presentarlo y aquí es lo que se está barajando el día de hoy, que la izquierda no es tan, que era algo que yo me temía que podía pasar. Y por eso me molestaban tanto, y lo dije ayer, los dichos de José Antonio Cast el fin de semana, porque en este proceso de los expertos se necesita la izquierda. Y yo espero que hayan tenido una muy buena noche de descanso para darse cuenta que lo que está adelante depende de la izquierda en este minuto, de entregar esos votos. ¿Por qué? Escuchaba a Mesa Central que habían hecho las averiguaciones en la interna de lo que estaba pasando ayer hasta las 11 de la noche con los comités de expertos y decía que la izquierda no iba a entregar los votos para cambiar el del qué.
a pesar de que en la derecha tenían los votos, no iban a entregar los votos para cambiar por del qué por el quién, que es en el tema del aborto en particular, a pesar de que es algo que ellos quieren, que ellos, que ellos están de acuerdo, pero no lo van a hacer porque habían otras enmiendas que también tenían relación con el tema de los niños, por ejemplo, porque hubo un cambio en la legislación chilena en el cual los menores de 18 años son niños, ¿cierto? No llegan a ¿Mm? la mayoría de edad. Entonces decían que dentro de este articulado se abría espacio también para el tema del aborto. Entonces, eh, como estaban estos dos carriles y no estaban conformes, decían nosotros queremos que se arreglen estos dos para que efectivamente esto quede abierto. Yo creo que ese es el rol que tienen que jugar los expertos en sí. O sea, tienes que ver, ese es el rol que tienen, de ver todas las posibles interpretaciones de lo que se está escribiendo. Para eso están. ¿Cachai? Y ese es el tipo de conversación. Así que espero de alguna manera que tanto de izquierdas como de derecha efectivamente logren encontrar las distintas peores y mejores visiones de lo que está escrito y lleguen a acuerdos. Ahora, no sé si son capaces en estas 14 horas que se habían dado. Ya, pero, bueno, la política, la historia nos demuestra que los políticos son capaces de llegar a acuerdos en 5 minutos. Así que ahora, Y que de repente algo se destraba, como el como juez que dijera se Gonzalo tomó Blum, se comió un chocolate, claro. Oye, pero Rocío, tú hiciste una afirmación que no quiero dejar pasar. A ver. En tu primera intervención dijiste, no creo que José Antonio Kast sea tan bajo como para poner en tela de juicio, poner en riesgo la seguridad, la estabilidad y otros criterios, o elementos o valores que uno democráticamente considera valiosos. Mi pregunta Ujú. es, Rocío Gambra, ¿por qué el texto constitucional, el borrador constitucional, favorece la seguridad, la estabilidad y todos los valores que tú señalaste? Porque perfectamente uno podría decir no favorecen nada, entonces no perdemos, no corremos ningún riesgo en rechazarlo. A ver, de las cosas que he ido viendo, mi afirmación iba por otro lado, no en este tema de la Constitución y el articulado en particular. Era porque si no cerramos el proceso, se pone en riesgo la economía, la Ah, seguridad, ya. porque seguimos con el tema abierto. En ese sentido decía, no creo que Ah, José Antonio Cast vaya a mantener esto abierto y dejar algún espacio para que sigamos compartiendo esto. Ahora, independiente de eso, yo creo que este articulado sí tiene cosas bien interesantes, que son complejas. Por ejemplo, el tema de subir a gendarmería a nivel constitucional con todos los riesgos que eso implica, ¿ya? Porque en este minuto depende del Poder Judicial, pero yo creo que gendarmería efectivamente debiera estar a nivel constitucional. Tienen un apartado especial del tema de seguridad, en particular esta constitución, ¿cachai? Que se está proponiendo. Entonces, tiene elementos que efectivamente a nivel de seguridad son muy relevantes que se han encarecido. Y en el tema de economía, yo creo que también es muy relevante. Pero ¿sabes qué? Hay un tema económico. O sea, si ya nos vamos al detalle de lo que está dentro de este proceso, em, uno de los principales problemas que nosotros hemos hablado, no contigo, más con el LICO, es el tema de las burocracias, los tiempos y las formas en las cuales se evalúan los proyectos en Chile de inversión. Y esta constitución trae una propuesta de reforma de la gente que está trabajando, o sea, de la carrera funcionaria de la gente en el Estado, que la viene a modificar, que viene derivada del IPN, em, que es la Iniciativa Popular de Norma, por un Estado sin pitutos, donde se cambia y se moderniza la forma en la cual los funcionarios públicos estarían entrando dentro del gobierno. Yo no estoy diciendo que todos los funcionarios públicos sean malos, muy por el contrario, yo creo que hay algunos que generan trabas y la forma en la cual está pensado el Estado genera una desidia. Y esta nueva propuesta constitucional yo creo que trae eso y que es muy bueno para el país. Y es una de las cosas por las que yo digo, oye, ojo, ¿cómo vas a estar arriesgando? Y es ahí donde no me cabe en la cabeza, bueno, me cabe por cierta forma, que se arriesgue este tipo de cosas por el del qué y el quién. En verdad vamos a farrearnos esta oportunidad de hacernos cargo del sistema político, del sistema funcionario estatal de modernización, por del qué y quién. ¿En serio nos estamos arriesgando eso? Y por eso yo ayer me tiraba los pelos y decía, no puedo creer que José Antonio Cast esté poniendo este ultimátum de decir, no voy a constitucionalizar, voy a desconstitucionalizar el debate. O sea, esto va a quedar zanjado y nunca más vamos a hablar de este tema, teniendo todas estas cosas tan importantes que se están discutiendo y que están pasando con las, ¿cachai? Eso me sí, pasa. a mí me ocurren dos cosas. Lo primero, a ver, si fuera por eso o por valorar los elementos que tú dices, esto hay que resaltarlo porque esto podría mover votos a favor. Bueno,
el anterior proceso constitucional, el proceso fracasado, lo cierto es que también tenía iniciativas bien interesantes, ¿ah? El Sí. regular la tramitación en el Congreso para que las leyes no estén muertas por 10 años discutiéndose ahí en un limbo eterno entre la Cámara y el Senado. Pero mi pregunta ¿es por determinadas medidas que pueden ser beneficiosas para una determinada agenda, aquello que debería mover la brújula respecto a los votos? ¿O hay otros elementos que deberían ser considerados para definir el voto? Si tú me preguntas hoy día, sin entrar en detalle, digamos, respecto a articulados, porque voy a hacer ese ejercicio una vez que tengamos el texto definitivo, porque si no uno opina y después te cambian el texto y después uno tiene que salir a explicar eso. Entonces, pero hoy día yo me siento más inclinado a votar en contra, por una razón bien sencilla. Uno, este no es un proceso de consenso. En segundo lugar, tenemos otro problema, y es que Sandra, el texto constitucional está lleno de gustitos. Pongo un ejemplo, la objeción de conciencia institucional. Indistintamente la postura que uno tenga respecto al aborto, abrir o institucionalizar la objeción de conciencia al punto de que, por ejemplo, nosotros como sociedad tengamos que darle reconocimiento a padres que no quieran vacunar a sus hijos porque están con objeción de conciencia. Yo digo, Chuata, es riesgoso, pero mi pregunta ¿es estar a favor o en contra de las vacunas lo que debería decidir el texto constitucional cuando un texto constitucional no es una política pública, sino un proyecto de país? Y ahí es donde yo digo, eso tampoco me lo representa el texto en su versión actual. Entonces, de hecho, me he encontrado en la paradoja que me convencen más las 12 bases que el texto constitucional. Es decir, y si el plebiscito fuera solamente sobre las 12 bases, yo creo que tenemos un texto constitucional habilitante, que no se enreda en políticas públicas que no son materia del constituyente. Pero bueno, es algo que podemos seguir conversando sin duda porque esto está recién comenzando. Vamos a tener noviembre, un mes crítico. Espérate, pero es que Juan Carlos, esto está recién comenzando, pero también está terminando, porque una de las cosas y mis apuestas era que Republicano había metido cosas claves que para ellos eran muy relevantes y ellos tienen un alto convencimiento de que esto es relevante. Y que daba espacio para que efectivamente empezáramos a conversar del tema constitucional. Sin Claro, embargo, mi apuesta era que iban a ser capaces de sacar el termómetro para afuera y ver si es que las cosas volaban o no volaban, si realmente había agua en la piscina para poder avanzar con esas propuestas o no. Y el momento de hablar de esas propuestas es ahora, porque ahora es donde los expertos están midiendo la temperatura de afuera. Ahora, están conversando entre ellos, pero también las encuestas van generando movilización hacia una cosa o la otra. ¿Cachai? Y el problema que tuvo la convención pasada fue justamente que no quiso dar oreja, no prestar oreja a lo que estaba pasando afuera y tenían un tal nivel de convencimiento que las personas iban a votar por cada una de estas banderitas que estaban clavadas y no por el texto en general. Entonces, yo sí creo que es momento de conversar de estas cosas. Ahora, yo tampoco he leído cada uno de los detalles, también es de oídas, pero por ejemplo, lo que tú estás señalando aquí, sí había escuchado el tema de objeción de conciencia institucional, que entiendo que es una de las trabas que están dadas en este minuto, porque está cerrado y que se están conversando, pero constitucionalizar que los padres no quieran vacunar a sus hijos, como darles un reconocimiento. Ahí me perdí. no, no, eh, es parte, digamos, o los riesgos que implica el tema de la objeción de conciencia, tanto personal como institucional. Eso es no, ¿por qué es nosotros que, tenemos que, por un tema de salud pública, tener un reconocimiento a aquellos que no están de acuerdo? Entonces, es un tema que a nivel internacional está zanjado, pero que curiosamente el Partido Republicano, a través de la objeción de conciencia, hace eco de estos grupos antivacunas, estos grupos que claro, se ven. y es ahí, a mí me llama mucho la atención, Juan Carlos, y por eso es donde personas como yo, que no venimos del tema legal, pero que sí tenemos, que estamos tomando estas distintas versiones, es donde yo digo, a mí me interesa leer y saber dentro de este grupo de expertos cuáles son las mejores y peores versiones de lo que se está escribiendo. Y ahí es donde me acuerdo cuando estuve en el Consejo Constitucional, que escuchaba al Partido Republicano en una parte, y algunos de los expertos decían, pero no tomen la peor versión de lo que se está diciendo aquí. A ver, perdón, si una constitución hay que leerla y las frases y cómo está explícito, es justamente eso. Cómo es la mejor y peor versión de lo que está pasando ahí. Porque si no pasa lo mismo que en el proceso pasado, que a pesar de que tenía cosas muy buenas, tenía en sus peores versiones, de verdad que Era caía, muy riesgoso. eh, era muy riesgoso. Entonces aquí el riesgo este es muy alto. O sea, lo que tú me estás diciendo tiene un alto riesgo de salud pública como en Estados Unidos, donde se han visto aparecer nuevamente
enfermedades que parecían estar erradicadas. Entonces, el tema de la vacunación ya es conocido que se sabe. Y, perdón, yo entiendo que esas personas puedan no querer vacunarse, pero tienen todos los conocimientos para poder hacerlo. Y de verdad vamos a poner en riesgo la salud pública completa por algunas personas que, sin tener una formación real al respecto, quieren no vacunarse Mira, en enfermedades que son de mayor riesgo. No sé. yo en el proceso anterior voté rechazo y me la jugué por el rechazo. Y uno buscaba y trataba de explicar los riesgos. Y mucha gente decía, oye, pero esos son temas puntuales, quédate con el proyecto grueso y lo demás se puede enmendar, digamos, si la idea es como mandar un mensaje. A esas mismas personas que me decían eso, están ahora con la misma postura mía de ese entonces. Es decir, ya, pero es que en su peor versión, entonces es interesante cómo se dio vuelta la tortilla. Claro. ¿En qué sentido? De que mi expectativa, como alguien que también tiene responsabilidad, porque a diferencia del gran público que nos escucha, nosotros tenemos aquí el micrófono, entonces, ¿qué es Ujú. lo que ocurre? De la misma forma que nosotros generamos espacios y conversamos respecto a los riesgos que tenía el anterior texto constitucional, la misma disposición debemos tener respecto a este texto constitucional. Entonces es interesante que personas que hicieron ese ejercicio, hoy día porque se ven favorecidos por temas electorales dentro del Consejo, digan, no, quédense con con el proyecto macro, por el mensaje que hay que enviar, en consideración que con el texto anterior no tuvieron esa disposición. Es que estoy totalmente de acuerdo contigo. Por eso creo que esta semana es clave. Y cuando te decía, oye, hablemos de esto, es porque realmente yo creo que por lo menos, y soy requeridos auditores, yo creo que estas semanas es donde hay que hablar esto y entender sus mejores y peores versiones, porque de lo que salga del comité de expertos va a ir al pleno. Y el pleno está mirando lo que está pasando afuera, porque son nuestros representantes. Y yo sinceramente creo, Juan Carlos, que no van a ser tan brutos de volver a cometer el mismo error de creerse con la sabiduría, y tengo la esperanza, porque la esperanza es lo único que se pierde, de darse cuenta, como diríamos coloquialmente, de pegársela al cachofazo de que afuera se necesita más que el 35% que sacó el republicano, porque escúcheme bien, ellos tienen el 40, más del 40% de electos, pero en cuanto a votación nacional, republicano sacó solo el 35% y el 35% no te alcanza para ganar el plebiscito. Entonces tienen que sí o sí al menos lograr el 62 y escuchar a personas como Juan Carlos, que votó 62%, estaba dentro de 62%. Estas son las personas como Juan Carlos que tienen que escuchar, donde hacen esa reflexión y que de guata te dicen, no, no quiero votar por esto porque es riesgoso. Y no es el Partido Comunista, es personas que anteriormente fueron capaces de darse cuenta que habían riesgos asociados. Ahora, a la derecha en general le hace sentido todas las cosas que están, no les loco, pero no basta la derecha. No basta para que esto se apruebe y se apruebe bien, porque si no es lo mismo que tú empezás a arrinconar a un sector, a arrinconar, a arrinconar, a arrinconar, y va a venir con fuerza después de vuelta. Y lo que tenemos que hacer por el país, y por eso te digo que es el riesgo que se está corriendo de mientras esto esté abierto, mientras hay un sector que no esté conforme, esto va a seguir abierto. Y esto se tiene que cerrar ahora y se tiene que cerrar bien. Y esto es estas semanas. No hay más. No hay más. Sí, Ya, bueno, tu último minuto reflexivo, Juan Carlos, para que nos vayamos. no, simplemente poner sobre la mesa de que electoralmente los naipes se están moviendo. Hemos conversado sobre Cast, pero también el domingo el oficialismo se reunió, digamos, en un cónclave para efectos de sumar a la DC, anunciaron para la elección de consejeros regionales, gobernadores regionales y municipales del próximo año, de octubre próximo, pero el timing tampoco es, digamos, desconocido. Lo que están haciendo es sumar a la DC a que se sume el en contra en vez de que se vaya con el a favor. Así que es interesante porque, como bien dice Rocío, esta es la semana crítica en cuanto al naipe, no solamente constitucional, sino electoral respecto a cómo se mueven los partidos políticos, las masas electorales, respecto a las preferencias constitucionales. Así que en ese sentido no estamos ajenos al cálculo electoral después de todo, digamos, porque esto se gana con votos. Sí, y eso es lo que decíamos ayer en el programa con Héctor, en el cual que se conjugue este conglomerado está pensando, no se va a quebrar.
no va a haber un quiebre. Entonces, este juego que tiene José Antonio Cast de decir yo voy a aislar al Partido Comunista y al Frente Amplio, no le va a resultar. No va a lograr llegar a ese sobre 60% con la estrategia que está ahora, porque ya los otros están pensando en la próxima elección y eso es más fuerte que quebrar este grupo. Entonces corre una amplia posibilidad de que esto se rechace y esta constitución que está, a pesar de que tiene temas que tú bien señala Juan Carlos, que en sus peores versiones son riesgosos, tiene otros temas que sí le darían estabilidad al país, que sí podríamos hacernos cargo de la sala de máquinas y son temas que, ¿cómo te la vayas a estar? Vas a pelear todo esto en no arreglarlos ahora y votarlos como te están diciendo los expertos en el pleno. Entonces, por favor, háganlo, ¿cachai? Eso, ya Juan Carlos. Oye, un gusto conversar contigo, Rocío. Como siempre, nomás nos vemos el próximo miércoles y a todos los que se sumaron mañana en otro Política Podcast. Chao, chao. Chau.